continuación compartirá con nosotros Pedro Guerra, un analista de la Cámara de Gobierno en Brasil, titulado por la Universidad de Brasilia en computación, especialista en análisis de datos. Como conocen o compartimos con ustedes una experiencia de gobierno de referencia internacional como Cámara de Diputados, y creo que podemos compartir con él un tema muy interesante desde esta perspectiva del análisis de los datos en el gobierno, en las cámaras legislativas, una ponencia que se presenta muy interesante. Y además la va a compartir con nosotros en un magnífico portuñol, es lo que ha prometido. Hola, buen día a todos. Muy encantado de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Les pido disculpas porque voy a hablar en español, pero soy de Brasil, entonces mi español es como un portuñol, pero espero que me comprendan. Gracias. Entonces voy a hablar de nuestra experiencia en, como estoy llamando, de hackear el Parlamento. Primero tengo que decir que hackear no es una palabra malo, pero está más relacionado a cambios positivos en personas con buenas intenciones, cambiando el sistema, la forma que las instituciones funcionan, en este caso la Cámara. Bueno, la Cámara, para ustedes que conocen, es este edificio acá, es una arquitectura más reciente, más moderna, y la Cámara es el edificio de la derecha. Y yo soy funcionario del gobierno, trabajo, pero el espacio no se parece con los otros espacios del gobierno, es una cosa más moderna, sino, no es como el resto del gobierno. Las personas imaginan que tenga este tipo de estructura. Entonces es un espacio más fuera de la caja, con personas distintas trabajando, no solo personas que efectivamente trabajan allí, pero también personas externas. Y es un espacio de innovación cívica. Bueno, nuestra historia se empezó en el año de 2013, cuando tuvimos, ¿recuerdas aquel edificio de la primera diapositiva? Es lo mismo aquí. Y Brasil tuvo manifestaciones muy grandes y hubo muchos protestos contra el gobierno y tuvimos millones de personas en las calles. Estas manifestaciones empezaron debido a un aumento de 20 centavos en las tasas de autobús en una ciudad de São Paulo, que es la ciudad más grande de Brasil. Pero muy rápidamente estas protestas tomaron cuenta de todo el país y se hicieron muy grandes. Y acá algunos de los protestos, entonces cuestiones de salud, de educación, todo tipo de protesto. Y en el día 17 de junio, que fue el día más grande, las personas tomaron cuenta del edificio también. Entonces, la policía en ese día solicitó a nosotros que saliéramos del edificio por razones de seguridad, y nosotros salimos, pero para juntar a estas personas que estaban manifestando por un país mejor. Y entonces en este momento fue una cosa muy increíble. Nosotros nos juntamos efectivamente a la población que estaba a reclamar por un país mejor. Y por cuenta de eso, los políticos estaban muy sensibilizados con toda esa situación, tomando más cuidado con lo que hacían. Entonces fue un momento simbólico y también de más apertura para hacer nuevas cosas. Como por ejemplo un hackathon en transparencia legislativa que hicimos en octubre de 2003, entonces cerca de 3 meses después de las manifestaciones. Y la idea de este hackathon sería de trabajar en los datos legislativos para mostrar lo que se puede construir con los datos legislativos. Y hackathon es una competencia que las personas, acá tuvimos 50 personas para trabajar en un problema específico. En este caso, datos legislativos y las posibilidades de lo que se puede construir. Pero este no es lo más importante aquí.
y sí, cómo y dónde lo hicimos. Mira, las escaleras al fondo llevan al plenario. Entonces, esta es una entrada por donde los parlamentarios adentran el edificio. Y esta fue una oportunidad muy buena en 5 días para que estos hackers cívicos pudiesen hablar con reporteros, con los diputados, toda suerte de personas. Y muchas interacciones interesantes se pasaron en estos días. Y uno de los hackers, creo que en el 4º día del hackathon, el presidente de la casa pasó por el evento y habló con uno de estos hackers. Y el hacker dice así, este espacio es muy interesante, pero 5 días no es suficiente. Tenemos que tener un espacio acá permanente. Y en este momento, el presidente se comprometió a crear un espacio permanente hacker. Entonces fue así que empezamos. Y no más que 2 meses después, había una ley oficial publicada para crear formalmente el Lab Hacker. Y la idea inicial sería de un espacio para ¿cómo se dice? El diálogo entre servidores, que son las personas que trabajan en la Cámara, la sociedad y los parlamentarios, interactuar, hablar, cambiar ideas y hacer proyectos interesantes. Fue así que nuestra historia se empezó. Y podemos decir de la siguiente manera, que la idea es de mejorar la transparencia legislativa, la participación popular, o sea, incluir más participación en el proceso de la creación de las leyes y también promover de manera colaborativa todo eso. O sea, no solo nosotros que sabemos y la sociedad que tiene que aceptar lo que nosotros hacemos. Tenemos que incluir la sociedad también en este proceso. Y todo eso está en el contexto de Parlamento Abierto, que es una iniciativa de OGP, Open Government Partnership, y nosotros somos los coordinadores del capítulo de Parlamento Abierto en Brasil. Pero en verdad, Lab Hacker nació antes del 2013, porque ya habían personas con estos tipos de iniciativas. Hablando de la transparencia, que es este lado acá en la izquierda. La transparencia se refiere a la manera como el ciudadano puede comprender el legislativo en este caso. Entonces, desde 2011, del año de 2011, tenemos un portal de datos abiertos. No, en verdad ese portal es un poco más antiguo, pero en 2011 tuvimos una ley de acceso a la información, que fue un marco muy importante en la transparencia en toda la administración pública en Brasil, y estableció la transparencia como estándar. Entonces, las instituciones tenían que efectivamente fornecer las informaciones que los ciudadanos necesitan. Entonces, tuvimos la versión inicial de datos abiertos, simple, pero efectiva. Permitía construir algunas aplicaciones para las personas que tenían el conocimiento. Y ahora, en 2017, cuando miramos atrás, ha cambiado mucho, porque ahora tenemos un portal de datos abiertos que es más intuitivo, los ciudadanos pueden comprender más, y no solo los especialistas, pero ciudadanos que quieren mirar los datos, hacer un jornalismo investigativo, pueden también acceder. Claro que hay mucho a mejorar, pero al contrario de 2011, cuando no teníamos un equipo específico para eso, hoy la Cámara tiene un equipo pequeño, creo que 4 personas, pero trabajando solamente con eso. Entonces ellos pueden hacer un trabajo mucho más efectivo. Volviendo al Parlamento Abierto, acerca de la participación. La participación es el otro lado de la misma moneda. O sea, acá estamos hablando del ciudadano diciendo lo que quiere de las políticas públicas y de las leyes. Y acerca de eso, desde 2009 tenemos un sitio llamado eDemocracia, que esta es la primera versión del sitio eDemocracia, y la idea es de acá experimentar y tener herramientas para que los ciudadanos puedan interactuar
con el poder legislativo. Entonces, ese fue un importante hito en la participación pública en la Cámara y fue desarrollado totalmente por un grupo de funcionarios públicos que trabajan en la Cámara, y esta fue una de las primeras iniciativas en esta área de participación. Ahora, la democracia está también más moderno, claro que hay mucho a mejorar, pero ya está en su tercera versión y hoy permite una interacción más efectiva que en el año de 2009. Entonces tenemos 8 años de algunos progresos en esta área de conectar diputados con la sociedad. Una pregunta que siempre hacen a nosotros es que la participación popular es una amenaza para el modelo representativo de parlamentos. Y nosotros acreditamos mucho que la participación popular puede complementar la representación y no sustituirla. En verdad trae mucho más conocimiento de la sociedad en este proceso. Y otra pregunta que también nos hacen, ¿puede la participación popular ser efectiva o es solo un sueño? Porque piensan que las personas no tienen conocimiento, no están interesadas o no están preparadas, pero en verdad es posible sí crear un proceso para escuchar a aquellas personas que quieren hablar y hay mucho interés. Brasil es un país de muchos millones de personas, entonces hay personas que quieren interactuar, que quieren participar y hacer las leyes de manera mejor. Entonces, tengo un testimonio un poco antiguo de algunos diputados que utilizaron de algunas plataformas de la democracia para hacer leyes un poquito mejores. Hoje é um dia muito especial, porque a Câmara aprovou o relatório do Estatuto da Juventude. Eu quero agradecer a todo mundo que participa da comunidade do E-Democracia, a equipe do E-Democracia, e dizer que esse relatório tem uma parte bem grande que é de vocês. Quase 30% dele é contribuição de vocês que participaram pela internet. É a prova de que vocês participam, a gente acolhe e o Brasil muda com a participação de vocês. Obrigada, a gente se vê na próxima comunidade do E-Democracia. Nós recebemos e incorporamos ao nosso relatório várias propostas que chegaram através do E-Democracia. Portanto, o E-Democracia foi também um canal para o recebimento de sugestões que foram aproveitadas na mudança do texto e que levou ao texto final que nós aprovamos aqui na Câmara do Marco Civil da Internet. Prática. Esse texto passou 6 meses em consulta pública no E-Democracia, recebendo contribuição de toda a sociedade. Esse projeto é um projeto e um tema que é suprapartidário. Ter ou não uma deficiência não diz respeito a partido algum. E isso os deputados demonstraram nas audiências públicas feitas em todo o Brasil. E foi através do E-Democracia e das audiências que eu construí esse relatório. Então eu posso afirmar para vocês que eu fui apenas um instrumento. Esse texto que hoje encontramos pronto é um texto construído pela sociedade brasileira e principalmente por aqueles que vivem a invisibilidade de ser uma pessoa com deficiência no Brasil. Les pido disculpas porque las leyendas están en inglés, pero la primera diputada era relatora de un proyecto llamado Estatuto de la Juventud, el segundo diputado Alessandro Molon de Ley de Regulación de Internet y el tercero Estatuto de la Persona con Discapacidad de la diputada Mara Gabrilli. Entonces todos tienen una relación muy fuerte con la sociedad y pueden tener muchos beneficios con la participación ciudadana en este proceso. Y acá los relatos de ellos acerca de cómo Wikilegis, que es esta plataforma, mira, aquí tenemos un ejemplo de cómo Wikilegis puede cambiar
una ley. Entonces tenemos en amarillo y verde son los cambios que la sociedad ha hecho en este proceso. Y el interesante es que en el relatorio de este proyecto, el diputado Alessandro Molon incluyó el nombre de los ciudadanos que participaron del proceso. No solo de democracia, pero sugerencias de Twitter y de otras redes también. Y yo pienso que este es un cambio interesante de hacer un proceso de crowd law un poco más distribuido. Fue el primer ejemplo que tenemos de ciudadanos ser mencionados en un relatorio de esta manera. Entonces, hoy esta ley está en vigor. Entonces fue un proceso que hay resultado. Entonces la herramienta Wikilegis ha cambiado mucho en los últimos años, pero hoy está una herramienta más o menos así, que tiene inspiraciones en modelo de Wikipedia, por ejemplo, pero es diferente porque siempre tienes lo mismo texto y acá los ciudadanos pueden hacer sugerencias, incluso mostrando los cambios. Entonces, cuando el ciudadano saca una palabra o incluye una nueva palabra, este aparece como un cambio en el texto original del autor del proyecto. Hay una otra herramienta también en democracia que también tiene bastante resultado, bastante interés, incluso de los diputados, que se llama audiencias interactivas. Las audiencias son eventos en comisiones con personas externas y en el medio de la interfase puede ver el vídeo en tiempo real. O sea, esta es una manera de interactuar, pero solamente mirando. Por la derecha hay una sección de chat, que es un chat simple, puedes hablar con otras personas. Y la parte que está efectivamente interactuando con las personas que están participando del evento es en la izquierda, donde puedes hacer preguntas a los diputados y estas preguntas pueden recibir upvotes. Entonces, cuando hace un clic en una cuestión, que la cuestión recibe un punto, entonces se queda un poco más importante que las otras. Es como un proceso de crowdsourcing muy simplificado para seleccionar las mejores preguntas. Acá es un ejemplo de como yo he dicho, nuestro espacio también nos encanta experimentar con cosas nuevas. Entonces la pauta participativa es un ejemplo de cómo nosotros intentamos experimentar con cosas nuevas. Y acá fue una experiencia para que los ciudadanos puedan elegir los proyectos para el plenario de la Cámara en algunos temas de política, de seguridad y de salud. Y fue un experimento con el apoyo del presidente de la Cámara y utiliza una metodología de un investigador checo. El nombre de la metodología es Democracia 21, por la derecha. Pero no fue muy efectivo en este experimento. Entonces nosotros invitamos 3 investigadores, personas externas a la Cámara, de universidades, para que puedan supervisionar los resultados de ese experimento y pensar en cambios, cómo podemos hacer eso de manera más efectiva. Porque ninguno de los proyectos que fueron elegidos acá fueron votados. Entonces, eso es un problema. Tal vez necesitemos una regulación del proceso de participación, yo no lo sé. Entonces, para esto llamamos los investigadores y nosotros gustaríamos de hacer nuevos experimentos, pero por ahora fue solo un piloto, hicimos una vez y no más después. Es una idea que hemos parado un poco. En democracia está todo open source, claro, en GitHub. Y hay también experiencias con otras instituciones en Brasil, incluso ONGs como Transparencia Internacional,
Hay algunas universidades también que hicieron uso, agencias gubernamentales también, e incluso una asociación comercial. Entonces la idea no es solamente aplicable en un contexto legislativo. Acá puedes acceder a un sitio para bajar la plataforma, democracia.leg.br. No hay traducción en español o inglés por ahora, entonces esta es una oportunidad que otras personas que tienen interés también puedan interactuar y participar de este proceso. Y voy a hablar ahora rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, de otros proyectos para mostrar un poco de la manera como nosotros trabajamos. Estos son la página de los discursos de los diputados. Claro que ningún ciudadano va a tener interés en clicar uno a uno para mirar los discursos y leer y comprender. Entonces, un experimento que se empezó en el hackathon es demostrar estos mismos datos procesados de una manera agregada en burbujas, así. Entonces, si nosotros podemos mostrar las áreas temáticas como trabajo, seguridad, transporte, esto es más interesante para los ciudadanos. Y si nosotros conseguimos mostrar cuáles son los diputados que hablan sobre determinado tema, este es mucho más interesante para los ciudadanos. Acá estoy mostrando una herramienta que se llama Tenho Dito, y en español creo que sea He Dicho, y se empezó en hackathon, como otro nombre, de retórica parlamentar. Entonces, es el mismo proyecto, pero una evolución. Y ahora estamos llegando en la tercera evolución de esta herramienta. Este es de la semana pasada, con algunos mockups que estamos haciendo. Y la idea ahora es de no solo utilizar los discursos de los parlamentarios, pero también manifestaciones en redes sociales, manifestaciones de ciudadanos, incluso periódicos, noticias de periódicos, otras fuentes, y hacer eso de una forma modular, en que desarrolladores pueden poner nuevas APIs para incluir nuevos datos y utilizar como base para ver sobre lo que la sociedad está hablando, lo que los reporteros están hablando, y hacer análisis también utilizando diferentes algoritmos, porque creo que es muy importante tener una transparencia de cuáles son los algoritmos que están haciendo la análisis de eso. Y también esta visualización de burbuja puede cambiar. Entonces la idea es hacer todo este proceso de una manera modular. Este es nuestro más reciente proyecto. Hablando muy rápidamente de algunas tendencias que veo en este contexto. La primera es de utilizar la red para la representación, o sea, incluir a los ciudadanos en estos procesos. Otra que veo es también de compartir y reciclar la innovación, porque no conseguimos hacer todo, necesitamos utilizar esa red también para desarrollar estas soluciones, y las soluciones necesitan ser reutilizables. Estamos intentando mucho hacer cosas que pueden ser utilizadas en otros contextos, no solo en la Cámara, pero que pueden ser utilizadas por otras instituciones también. Y claro, esto en el objetivo de tornar el gobierno más eficiente. Las personas necesitan de un gobierno con un ROI, con Return on Investment, un poco mejor de que es hoy. Sobre todo en Brasil, que es un país donde la administración pública cuesta tan caro. Y la tercera, yo veo que hay muchas innovaciones muy interesantes. La ciencia de los datos en empresas grandes, cosas increíbles se pasan, pero la administración pública no tiene esas cosas, no llegan a la administración. ¿Por qué? Necesitamos traer este tipo de ciencia de datos, por ejemplo, para la administración. Y solamente hablando de lo que se pasó en los últimos días en Brasil, tuvimos manifestaciones de camioneros, una paralización total, todo el país paró de funcionar, las personas no conseguían comprar comida, combustible, todas las cosas, un problema muy grave, y el gobierno no tenía con quién dialogar.
el gobierno no sabía, porque fue un movimiento muchísimo ad hoc y utilizando redes como WhatsApp, que son redes cerradas. Entonces, ¿dónde podemos incluir los procesos para mejorar este diálogo? Es una cuestión que nosotros no tenemos respuesta aún. Y para finalizar, son algunas fotos de nuestro espacio. Somos personas muy abiertas a experimentar, estamos siempre intentando traer personas de fuera también. Y es eso, muchas gracias.